Un cordial saludo para todos, bienvenidos a una nueva conferencia de conocimiento de sí mismo. Vamos a continuar con nuestro ciclo de conferencias de la fase B, hoy hablándoles de la conferencia número 24, la práctica de la cruz y qué simboliza la cruz. Esta conferencia tiene como objetivo que nosotros entendamos qué significa este símbolo tan importante que es el símbolo de la cruz, qué tipos de cruces existen y cómo cada una de ellas está relacionada con el trabajo hacia la autorrealización. Hoy vamos a explicar la cruz de la vida, la cruz de la muerte y la cruz del sacrificio por la humanidad y cómo entendiendo y profundizando en el misterio que cada una de ellas quiere develarnos y profundizando también acerca de su significado, vamos a poder avanzar en nuestro camino hacia el despertar. Empecemos a hablar un poco de lo que es el símbolo de la cruz. Seguramente es un símbolo que la mayoría de ustedes conocen, que lo han visto en muchas culturas. Prácticamente en todas las culturas del mundo vamos a encontrar este símbolo, es un símbolo mundial que se ha encontrado en las diferentes épocas y en las diferentes culturas. Normalmente este símbolo, el símbolo de la cruz, es un símbolo que está relacionado con la parte espiritual o está relacionado con las religiones. Es un símbolo que se encuentra en la mayoría de las escuelas religiosas, sin importar el tipo de creencia que se tenga y sin importar la cultura en la cual se esté o el lugar geográfico en el cual se esté. Es un símbolo que está en todo el planeta. Pero, ¿qué significa la cruz? Nosotros pensamos que la cruz simplemente es eso, está ligado a la parte espiritual o a la conexión con Dios, sea como sea o como se le llame en cualquiera de las creencias. Pero no, más allá de eso, cuando nosotros estamos hablando de la cruz, encontramos dos maderos, un madero vertical y un madero horizontal. El madero vertical está simbolizando el falo o el órgano sexual masculino, o también la fuerza activa o el elemento generador. Y el madero horizontal está simbolizando el yoni o el órgano sexual femenino, también representado como la fuerza pasiva o receptiva. Y estas dos fuerzas o estos dos maderos forman el símbolo de la cruz. ¿Esto qué es lo que nos quiere decir? Que la cruz es un símbolo netamente sexual. Sí, un símbolo netamente sexual. Este símbolo nos está mostrando el poder creador que hay a través del sexo. El poder que tiene la unión sexual entre una fuerza positiva y una fuerza negativa o activa y pasiva, o dadora y generadora, que son dos fuerzas indispensables en la creación. Si recordamos una de las conferencias que vimos a lo largo del temario de la fase A, estudiábamos la conferencia número 27, el Cristo universal e individual. En esta conferencia hablábamos de la creación, hablábamos de la creación del universo, hablábamos de la creación de las galaxias, de los planetas, de nosotros mismos, y cómo para que se pudiera dar esa creación se necesitaba de la unión de dos fuerzas opuestas. No estamos hablando de que alguna fuerza sea positiva y negativa en el sentido de buena o mala. No, estamos hablando de electromagnetismo. Estamos hablando de que, por ejemplo, para que la electricidad funcione necesitaríamos de una fuerza o un polo positivo y un polo negativo, ¿cierto? Y que eso generaría la electricidad o que, por ejemplo, un bombillo prenda. Entonces, eso a nivel micro, pero a nivel macro, pues estamos hablando de que esas dos fuerzas opuestas que se unen pueden dar origen a todo el universo y a toda la creación, como lo estudiábamos en esa conferencia. Entonces, este símbolo es un símbolo infinitamente poderoso. Es un símbolo que nos está mostrando el poder creador que tiene la energía creadora sexual. Este símbolo nos está mostrando el poder que cada uno de nosotros tiene para crear. Y es por eso que vale la pena que estudiemos cada una de estas tres cruces que vamos a ver el día de hoy y
cómo podemos utilizar este poder para nuestro propio crecimiento interior. Empecemos a hablar entonces de cuáles son esas 3 cruces que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a encontrar la cruz de la vida, que tiene que ver o está relacionada con el nacimiento espiritual, con el factor del nacimiento espiritual. Vamos a estudiar también la cruz de la muerte, que está relacionada con el factor de la muerte psicológica o el pilar de la psicología. Y vamos a hablar también de la cruz del amor, que está relacionada con el factor del sacrificio por la humanidad. Empecemos entonces a repasar un poco acerca de la primera cruz, que sería la cruz de la vida. Esta cruz es la cruz de la creación. Desde que nosotros llegamos a este conocimiento y empezamos a practicarlo, empezamos a practicar los 3 factores de la revolución de la conciencia, logramos llegar al equilibrio de los centros, al ahorro de nuestra energía y logramos prender el fuego sagrado, de lo cual ya hemos hablado en conferencias anteriores. En ese momento, cuando se prende el fuego, cuando se recibe internamente la iniciación o la espada de plata, en ese momento comienza como tal el proceso de creación a través del sexo, a través del nacimiento espiritual. Nosotros hablábamos en las diferentes conferencias que existían varios tipos de creación, que existía la creación negativa a través de la fornicación. Cuando una persona fornica, pues se expulsa la energía creadora sexual y termina creando el ego o creando los defectos psicológicos, como lo estudiábamos en la conferencia del origen del ego. Pero también a través de la unión sexual, que es lo que significa esta cruz de la vida, se pueden crear los cuerpos existenciales del ser. Es decir, se pueden crear los vehículos de la conciencia, los vehículos de manifestación de la conciencia o de dominio de las dimensiones superiores o presencia en las dimensiones superiores de la naturaleza. Esta cruz de la vida nos va a permitir lograr esa creación a través de la unión sexual entre un hombre y una mujer, entre 2 personas del sexo opuesto, en fidelidad, castidad y amor, se va a lograr esa creación. Y vamos a tener que hacer muchas creaciones superiores. El primer ciclo de creaciones que vamos a tener que hacer son los cuerpos solares en la primera montaña. Luego vamos a tener que crear los cuerpos de oro en la segunda montaña. Y después vamos a tener que crear los cuerpos de luz en la tercera montaña. Es decir, a lo largo de toda nuestra obra hacia la autorrealización vamos a estar creando a través del sexo. En la primera montaña vamos a estar con nuestra pareja haciendo la creación, la regeneración de nuestro cuerpo físico, vital y creación de nuestro cuerpo astral, mental, causal, solares para poder unirnos a nuestro cuerpo búdico y a nuestro cuerpo átmico. En la segunda montaña, el Cristo, que es esa fuerza que logramos encarnar, va a seguir el proceso de creación a través de esta cruz de la vida, creando los cuerpos de oro, convirtiendo esos cuerpos solares en cuerpos de oro, para que el Cristo pueda penetrar completamente en cada uno de nuestros átomos, pueda manifestarse plenamente dentro de nosotros. Vamos a tener que crear esos 7 cuerpos de oro: cuerpo físico, vital, astral, mental, causal, búdico y átmico de oro. Y en la tercera montaña, ya con nuestra alma divina, vamos a crear los cuerpos de luz para poder recibir a nuestro ser al final de la obra, para poder autorrealizarnos. Ese va a ser el objetivo de trabajar con la cruz de la vida. Esta práctica es de tipo místico, es decir, es una práctica que está enfocada netamente en el poder creador de la cruz. La cruz tiene el poder de crear, la cruz tiene el poder de manifestarse en la creación y también tiene otras facultades de las que ya vamos a hablar en los otros tipos de cruces. Pero acá vamos a estar enfocados en el poder creador. Por lo tanto, la prioridad en la primera montaña o en el primer porcentaje de conciencia que tenemos que liberar es precisamente lograr la creación de esos cuerpos solares para poder avanzar hacia la cristificación. Cuando hablamos de que es una práctica de tipo místico, estamos hablando de que en esta práctica no se debe eliminar defectos psicológicos, porque
estaríamos utilizando el otro poder de la cruz, que es el poder destructor. Sí, la cruz tiene el poder de crear, pero también tiene el poder de destruir. Tiene el poder de crear, en este caso, los cuerpos existenciales del ser, pero también tiene el poder de destruir aquello que es negativo e impuro, que son los defectos psicológicos. En el caso de la cruz de la vida, vamos a utilizar el poder creador y el enfoque de esta práctica va a ser la creación. Por lo tanto, no vamos a mezclar esa práctica mística con la práctica revolucionaria de la muerte psicológica. Por eso, durante el proceso de cruz de la vida o la práctica del nacimiento espiritual o la transmutación sexual, no se van a eliminar defectos psicológicos, sino que la persona va a estar completamente enfocada en su proceso de creación y ya cuando quiera utilizar la unión sexual o la cruz ya de la muerte, que es la que vamos a hablar más adelante, ahí sí se va a enfocar en la eliminación de los defectos. Listo, hablemos de cómo se haría esta práctica o cuál es el paso a paso de esta práctica. Entonces, esta práctica pues ya la hemos venido explicando en diferentes conferencias, pero vale la pena que acá la ahondemos un poco más en este proceso. Lo primero que necesitamos para que se lleve a cabo esta práctica pues indudablemente es una pareja estable del sexo opuesto, una pareja constituida bajo los principios de fidelidad, castidad y amor, es decir, una sola pareja para toda la vida. Castidad, no expulsar ni una sola gota de energía creadora sexual, no llegar a la eyaculación ni al orgasmo, ni a ningún tipo de fornicación, y que las dos personas estén de acuerdo en el trabajo que se va a hacer y las dos personas quieran autorrealizarse, quieran alimentar a su ser, quieran hacer este trabajo para despertar su conciencia. Ya teniendo claros estos requisitos, los pasos para la práctica son, en primera medida, la conjuración del Belilín y el círculo mágico. Después viene la súplica de asistencia a nuestro Padre y a nuestra Madre Divina para que nos asista en ese proceso de creación. Cada uno con sus propias palabras, mentalmente, va a hacer una petición a su Padre y a su Madre Divina para que la práctica sea todo un éxito y no haya pérdida de energía. Luego viene el prender el fuego, que también es un paso muy importante, que es llegar a la potencia sexual. En este caso, esto se logra a través de besos y caricias conscientes. Es una práctica sexual común y corriente, no tiene nada extraordinario o algo raro para poder llegar a la potencia sexual, simplemente la utilización del tacto, es decir, los besos y las caricias. Para poder llegar a la potencia sexual no se necesita que la persona esté imaginando nada, ni pensando en nada, ni recordando nada, sino simplemente sintiendo en el instante cada uno de esos besos y esas caricias. Esto hace que se vuelvan conscientes porque la persona está concentrada viviendo en el instante. En ese momento, cuando ya se llega a la potencia sexual, que en el caso de la mujer sería la lubricación y en el caso del hombre sería la erección, viene el siguiente paso que es la conexión, es decir, la penetración lingam yoni, el órgano sexual masculino, en el órgano sexual femenino. Ahí es donde encontramos el símbolo de la cruz. Cuando se da esa conexión entre el hombre y la mujer, pues ahí es donde vemos ese símbolo de la cruz. Y ahí es donde esas dos personas tienen el poder de ese símbolo, es decir, el poder creador. En este caso de la cruz de la vida, el poder creador. Ya cuando se tiene ese poder es importante tener en cuenta estos aspectos, que las dos personas estén concentradas en cada una, en el proceso que se va a realizar, que ya lo vamos a explicar, que haya imaginación consciente, se esté imaginando cómo esa energía va ascendiendo y que esté la firme voluntad de no expulsar ni una sola gota de energía creadora sexual. En esta práctica, durante los primeros dos cuerpos, que es la regeneración del cuerpo físico y vital, se va a utilizar la práctica del bastón, o también llamada la clave de Fa. Esta clave de Fa es el bastoncito que ustedes ven en la nota musical Fa, que está mostrándonos el ascenso de la energía por toda la columna vertebral hasta llegar al entrecejo o a la glándula pituitaria, que se encuentra a la altura de nuestro entrecejo. Este es el recorrido que nosotros vamos a utilizar para regenerar nuestro cuerpo físico y regenerar nuestro cuerpo vital. Entonces, cuando ya se dé la conexión sexual entre el hombre y la mujer, en ese momento se empieza un proceso
de mantralización y un proceso respiratorio. Lo primero que se hace es inhalar. Cuando inhalamos, el aire entra por nuestras fosas nasales, va hacia los pulmones y luego baja hacia las gónadas sexuales. Después viene el proceso de retención. La energía sexual, el líquido seminal que está en las gónadas sexuales, se evapora, sea en los ovarios en la mujer o en los testículos en el hombre. La persona se imagina que esa energía se evapora, se convierte en un vapor dorado y ese hilo dorado asciende desde el coxis por toda la columna vertebral, lentamente por todas las 33 vértebras de la columna hasta llegar a el entrecejo, es decir, a la glándula pituitaria que se encuentra en nuestro cerebro a la altura del entrecejo. Simplemente la persona imagina que llega hasta el entrecejo para que le quede más fácil. Y en ese momento viene la exhalación. Entonces, mientras inhala, el aire va a los pulmones, luego baja hacia las gónadas sexuales. Mientras retiene, la energía creadora sexual se evapora y asciende desde el coxis por toda la columna vertebral hasta el entrecejo. Y mientras exhala, pronuncia un mantra y se imagina que esa energía se expande desde acá, desde este punto. ¿Qué mantra vamos a pronunciar? Primera medida, se pronuncia el mantra I de forma alargada. Luego se hace el mismo proceso de inhalación, lo más lento que se pueda, ojalá 20 segundos si es posible, retención y luego se exhala de nuevo, pero ahora con el mantra A alargado. Luego se hace de nuevo el procedimiento de inhalación, retención y exhalación, pero ahora con el mantra O. Se sigue repitiendo ese procedimiento, pero la pareja, al estar quietos, pues van a empezar a notar que va a empezar a bajar un poco la potencia sexual, sea la erección en el hombre o la lubricación en la mujer. En ese caso, vuelven otra vez a los movimientos suaves, besos y caricias para recuperar la potencia. Y cuando se haya recuperado la potencia sexual, continúan repitiendo ese proceso respiratorio. El éxito de esta práctica es retirarse sin haber expulsado ni una sola gota de energía creadora sexual. Esa es la clave de Fa. La práctica termina cuando ya se haya acabado completamente la potencia sexual, cuando así haya movimientos suaves, besos, caricias, ya en alguno de las dos personas ya no haya potencia. En este caso se termina la práctica y el éxito es no haber expulsado la energía, haber transmutado toda la energía. Así es como se crean esos cuerpos existenciales del ser. Vamos a hablar ahora así es como se regeneran el cuerpo físico y el cuerpo vital. Ahora, vamos a hablar ahora de la clave de Sol, que es la que se utiliza a partir del cuerpo astral, que es el primer cuerpo que se crea, cuerpo astral, mental y causal. Entonces ya cuando empezamos como tal a crear los cuerpos, no regenerarlos, sino a crearlos, cambia un poco el procedimiento o la técnica. Entonces ya no vamos a utilizar la clave de Fa, sino que vamos a utilizar la clave de Sol. Como ustedes lo pueden ver aquí, entonces aquí ya encontramos la nota Sol. Acá simplemente cambia un poco el procedimiento, pero la práctica sigue siendo muy similar. De igual forma, los mismos pasos que la práctica anterior, pero cuando vayamos al proceso respiratorio, el recorrido va a ser un poco diferente. Miremoslo acá. Entonces, el aire, y cuando inhalamos, el aire entra por las fosas nasales, de igual forma va hacia los pulmones, luego va hacia las gónadas sexuales. En el caso del hombre, los testículos, en el caso de la mujer, los ovarios. Luego, esa energía se evapora y va hacia el coxis, de igual forma, asciende por toda la columna vertebral, va hacia la glándula pituitaria, pero en este caso no llega directamente allá, simplemente como el anterior, como un bastoncito, sino que va hacia la glándula pituitaria, luego va hacia la glándula pineal, la energía se lleva hacia la glándula pineal y luego desciende y se enrosca en el corazón. Esa es la clave de Sol. Ya necesitamos llevar la energía hasta el corazón para poder empezar a crear los cuerpos existenciales del ser. Esta técnica la vamos a utilizar a partir de la creación del cuerpo astral, es decir, la tercera iniciación de misterios mayores. El resto de la práctica o el resto de pasos de la práctica es similar al anterior, lo único que va a cambiar es ese recorrido. Listo, hablemos ahora del segundo tipo de cruz, que es la cruz de la muerte. Cuando hablamos de la cruz de la muerte, encontramos una cruz un poco diferente. Como ustedes lo ven acá,
Acá ya hay una cruz donde no simplemente encontramos dos maderos, sino que encontramos un iniciado crucificado en la cruz, un hombre crucificado en la cruz. Y en la parte superior de la cruz encontramos un letrero que dice INRI. Este letrero nos está mostrando las iniciales de la siguiente frase: Ignis Natura Renovatur Integram. El fuego renueva íntegramente o incesantemente la naturaleza. Es lo que simboliza el INRI. Yo les decía a ustedes hace un momento que la cruz, el poder de la cruz, no solo es un poder creador, sino que también tiene un poder destructor. Bueno, pues ahora vamos a hablar del poder destructor de la cruz. La cruz tiene la capacidad de destruir todo aquello que es impuro. Y en este caso, la cruz tiene la capacidad de destruir el ego, de destruir todos nuestros defectos psicológicos. Nosotros podemos utilizar el sexo o la práctica sexual también para eliminar defectos, para destruir defectos, pero ya con un poder diferente. Ya no estamos utilizando el poder creador, que es el que crea los cuerpos, sino el poder destructor para eliminar los defectos. Por eso estas prácticas no se deben mezclar, se hacen separadamente. Normalmente esta práctica de la cruz de la muerte no se hace tan seguido en la primera montaña como la cruz de la vida, ¿cierto? La cruz de la vida es la práctica que tiene prioridad en la primera montaña, pero esta práctica va a tener prioridad o va a ser mucho más importante en la segunda montaña, que es la montaña de la muerte, donde viene el Cristo a eliminar todos los defectos. En la primera montaña también la podemos utilizar, pero le vamos a dar prioridad a la cruz de la vida. Hablemos un poco de cómo se realiza esta práctica. Listo, entonces, lo primero que tendríamos que explicar acá, y que me parece supremamente importante, es que antes de realizar una práctica de muerte en cruz, la persona tiene que hacer un estudio previo sobre un defecto psicológico que quiera llevar a muerte en cruz o que quiera llevar a la cruz del morir. Es decir, la persona tiene que haber dedicado un tiempo a la meditación profunda de algún defecto psicológico que esté trabajando. Como la persona tiene el estudio previo sobre ese efecto psicológico, pues ya tiene claros todos los detalles que encontró en su estudio o en sus horas de meditación reflexiva, porque estamos hablando de horas de meditación. Digamos que la persona lleva una semana meditando 2 horas un defecto psicológico. Entonces, y digamos que la persona hace una práctica de muerte en cruz a la semana, ¿sí? De los 7 días de la semana hace 6 prácticas de la cruz de la vida, de nacimiento espiritual, y una práctica de la cruz del morir. Un ejemplo, ¿sí? O pueden ser, no sé, 4 o 5 prácticas de la cruz de la vida y una práctica de la cruz del morir, dependiendo obviamente de cada pareja. Entonces, digamos que la persona hace la práctica una vez a la semana. Entonces, todo el estudio de sus defectos psicológicos, del defecto que está meditando la persona todos los días, durante esa semana, si fueron 2 horas diarias, pues las 2 horas diarias por los 7 días de la semana, todo ese estudio, toda esa reflexión le permitió encontrar muchísimos detalles o muchísimos defectos psicológicos. Entonces la persona tiene muy claro cuáles son esos detalles que encontró durante su estudio. Y ya con esa claridad y con ese estudio previo es que ingresa la persona a realizar su práctica de muerte en la cruz. Listo, ya habiendo hecho esta aclaración, vamos a hablar de cómo se hace la práctica. En este caso, igualmente, el primer paso sería la conjuración del Belilín y el círculo mágico para limpiar el lugar de cualquier tipo de energías negativas que se encuentre ahí, igual que en la cruz de la vida. Luego se hace una súplica a nuestro Padre, a nuestra Madre Divina, para que nos asista en esta práctica. Después viene el prender el fuego con besos y caricias para poder llegar a la potencia sexual, tal como se explicaba en la práctica anterior. Hasta ahí es igual, ¿sí? Pero empieza a cambiar un poco acá. Entonces ya cuando se da la conexión sexual, que también es importante que acá, al igual que la práctica anterior, haya muchísima concentración, imaginación y voluntad. Acá se va a utilizar el fuego que asciende por la columna, la energía que asciende por la columna, para eliminar los yoes que ya hemos estudiado previamente en la meditación reflexiva.
Entonces acá ya no vamos a utilizar ese fuego para crear, sino que lo vamos a utilizar para eliminar esos defectos psicológicos. ¿Cómo sería la práctica? Se da el proceso de inhalación durante 20 segundos preferiblemente, o el tiempo que la persona pueda según su capacidad pulmonar. Entonces la persona va a inhalar, inhala, lleva el aire hacia los pulmones, luego hacia las gónadas sexuales. En el caso del hombre, los testículos; en el caso de la mujer, los ovarios. Luego retiene. Cuando retiene, la persona va a imaginar que esa energía se evapora de igual forma y asciende como un hilo dorado, asciende desde el coxis por toda la columna vertebral hasta llegar a el entrecejo. Cuando llegue la energía hasta este punto, hasta el entrecejo, la persona va a visualizar el primer detalle de su estudio, el primer detalle que quiera visualizar del estudio previo que ya tiene sobre ese defecto psicológico que estudió. Lo visualiza en la escena, que fue donde lo encontró. Cuando nosotros hacemos una meditación reflexiva, encontramos detalles en las escenas vividas que estamos estudiando. Entonces la persona lo visualiza ya en la escena donde lo encontró, a ese detalle, y aquí vamos a utilizar otro mantra, que es precisamente el mantra INRI. Ignis Natura Renovatum Integra. INRI. Entonces este mantra nos va a permitir eliminar esos defectos psicológicos, darle fuerza a la eliminación de los defectos psicológicos. Entonces, cuando nosotros imaginamos que el fuego llegó hasta este punto, cuando pronunciamos INRI ya en el proceso de la exhalación, vamos a visualizar cómo ese fuego que llegó hasta acá se va hacia el defecto psicológico y lo quema, lo destruye, lo elimina. Así de sencillo. Eliminamos ese detalle que acabamos de observar o que acabamos de recordar, porque ya lo habíamos observado en la meditación, en esa escena. Destruimos ese detalle pronunciando de forma alargada el mantra INRI. INRI. Mientras visualizamos cómo ese fuego que llegó hasta acá destruye ese detalle que nosotros observamos. Después volvemos a hacer el mismo procedimiento. Inhalamos, llevamos el aire hacia los pulmones, luego lo llevamos hacia las gónadas sexuales, retenemos, la energía se evapora, va hacia el coxis y empieza a ascender por toda la columna vertebral hasta llegar al entrecejo, y exhalamos. Cuando exhalemos, entonces visualizamos, antes de exhalar, ¿sí? Cuando llegue la energía hasta acá, visualizamos el segundo detalle que queramos visualizar de nuestro estudio. Nosotros tenemos muchos detalles claros, pueden ser 50, 100, 200 detalles muy claros que encontramos en la meditación. Vamos con el segundo, lo visualizamos en la escena y de nuevo pronunciamos el mantra INRI de forma alargada y le enviamos el fuego a ese detalle, a ese segundo detalle que hemos observado. Luego volvemos otra vez el proceso de inhalación, retención y exhalación con el tercer detalle, y así sucesivamente. De la misma manera, si se baja la potencia sexual, se recupera mediante besos, caricias, movimientos suaves, y luego que se haya recuperado, otra vez se sigue con ese proceso respiratorio y con ese proceso de mantralización. Esa es la práctica básica, ¿cierto? Pueden haber más técnicas, pero esa es una de las técnicas más sencillas, más básicas de la muerte en cruz. Listo, ya para terminar la conferencia vamos a hablar del siguiente tipo de cruz, que es la cruz del Gólgota, o la cruz del amor, o la cruz del sacrificio por la humanidad. En esta cruz ya encontramos algo diferente, ¿no? Encontramos a una persona cargando una cruz. Es bien interesante porque esta cruz ya es un poco más pesada, ¿cierto? Representa el iniciado cargando una cruz, que cada día o cada momento en que se va avanzando se va volviendo un poquito más pesada. Es esa misma cruz que fue cedida del Maestro Jesús al Cirineo, el Jesús que representa al Cristo, porque precisamente cuando nosotros llegamos a la segunda montaña, cuando estamos terminando la segunda montaña, cuando el Cristo está haciendo ese trabajo tan importante, necesita, ya para pasar a la tercera montaña y continuar con su trabajo, pues necesita dejar un discípulo, ¿cierto? En esa tercera montaña ya se tiene que dejar ese discípulo, y ese discípulo tiene que seguir cargando esa cruz, tiene que ayudar a cargar esa cruz. Esa es la cruz de la cual vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué representa esta cruz? Representa
la responsabilidad que nosotros tenemos en el sacrificio por la humanidad. Les voy a dar unos cuantos ejemplos para que entendamos por qué esa cruz cada día se empieza a volver más pesada. Cuando ustedes reciben un volante o alguien les habla de este conocimiento, para ustedes la cruz es tener que ir a la conferencia. Es decir, dejar de hacer algo que tenían que hacer, de realizar alguna actividad de su vida cotidiana, para sacar el tiempo e ir a esa conferencia que les pareció interesante porque leyeron el volante y se dieron cuenta que, pues, que les llamaba la atención, ¿cierto? Que era algo interesante. Entonces, tienen que hacer un esfuerzo, tienen que dejar de hacer lo que estaban haciendo para dedicarle un tiempo a ir a mirar la conferencia. Esa es la primera cruz con la que nosotros empezamos a cargar. Es una cruz liviana porque el esfuerzo no es tan grande. Después de que ya la persona empieza a aprender las conferencias, empieza a practicarlas, empieza a darse cuenta que este conocimiento es real, pues la persona empieza a tener una responsabilidad mayor. Y esa responsabilidad es compartirle este conocimiento a los demás. Entonces ahora no solo tiene que hacer el esfuerzo de ir a sentarse a escuchar al conferencista, que es un esfuerzo, pero digamos que no es tan grande. Ahora tiene que hacer un esfuerzo mayor, que es hablarle a sus conocidos, a su pareja, a sus hijos, a sus vecinos, acerca del conocimiento, porque la persona lo empieza a practicar y quiere que otras personas también lo practiquen. Entonces ahí tiene que hacer un esfuerzo un poco mayor. Pero después ya no solo le va a hablar a los conocidos, sino que le va a hablar también a los desconocidos. Entonces ahora tiene que hacer un esfuerzo mayor porque tiene que salir a la calle, a repartir un volante, a pegar un afiche, a hablarle a las personas, comentarle a personas que de pronto no les tiene la misma confianza, y tiene que negarse a su orgullo, tiene que negarse a su egoísmo, tiene que negarse al que dirán para poder entregar el conocimiento a otros. Entonces ya la cruz se va volviendo un poco más pesada. Después, cuando la persona ya ha visto las conferencias, ya comprende los temas, quiere dar un paso más. Entonces dice, no, yo quiero volverme conferencista. Entonces, eso implica que la persona va a empezar a foguearse. Y ya para empezar a foguearse, entonces la persona tiene que hacer un esfuerzo mayor, coger las conferencias, tomar cada una de las conferencias y empezar a estudiarlas, porque ya no solo es sentarse pasivamente a que alguien le explique el conocimiento, sino que ahora la persona tiene que hacer el esfuerzo por hacerse entender, porque otra persona le entienda lo que quiere explicar. Entonces ahora tiene que entender la conferencia para poder hacérsela entender a los demás. Y eso requiere un esfuerzo mayor. La persona empieza a prepararse para ser conferencista, preparar los temas, y luego ya se vuelve instructor, ya tiene unos alumnos, ya tiene una responsabilidad con los alumnos. La cruz se va volviendo cada vez más pesada, porque ya un instructor tiene la responsabilidad de dar un ejemplo, porque ya hay personas que están recibiendo el conocimiento de esa persona. Y cada vez esa cruz va siendo más pesada. Entre la persona más va avanzando, más va aumentando su trabajo en el sacrificio por la humanidad. Ahora abre otra sala de conferencias, ahora empieza a hacer el trabajo en otro lugar, empieza a expandir el conocimiento a nivel mundial, ahora empieza a preparar a otras personas para que también sean conferencistas. Bueno, eso puede llegar hasta que la persona ya, el Cristo, en la segunda montaña, ya su cruz es tan pesada que tiene que hacerse cargo de la enseñanza mundial. Esa ya es su cruz. Ya está cargando a cuestas la cruz del planeta. Un Cristo ya está a cargo de la enseñanza de todo el planeta. Imagínense ustedes. Eso sí es una cruz pesada. Nosotros nos quejamos por la cruz chiquita que estamos cargando, pero realmente esta cruz que cargamos en este momento es muy liviana para la que va a tener que cargar el Cristo en la segunda montaña. Esta es la cruz del amor. Y es la cruz del amor porque el amor está en las obras. El amor solo se va a ver representado en las obras. Yo puedo tener muy buenas intenciones, pero si yo no convierto esas intenciones en obras, en acciones, no me van a servir de nada. Yo puedo tener muy buenas intenciones de ayudar a la humanidad, de volverme instructor, conferencista, de enseñarle a muchas personas, pero si yo no hago nada, si yo no me preparo, si yo no abro un horario de conferencias, si yo no le entrego el conocimiento a esa persona con la que me encontré, que hace mucho no veía porque me da pena hablarle, pues simplemente se va a quedar en buenas intenciones. Toda la conciencia liberada con la muerte y las fuerzas y los poderes que despertamos en el proceso del nacimiento deben ser llevadas para ponerlas
al servicio de la humanidad. Es decir, todo lo que nosotros logremos avanzar en este camino va a ser llevado a servir a los demás. Cada cosa que comprobemos, cada comprensión que tengamos es para mejorar el proceso de enseñanza y para ayudar a otros. No hay ninguna otra razón de avanzar en este camino que no sea servir de mejor manera a la humanidad. Por eso, todo se va a enfocar en el amor. Tanto la cruz del nacimiento como la cruz de la muerte van a terminar en esta tercera cruz, que es la cruz del amor, porque es el objetivo real de todo, es el objetivo de nuestra existencia y es el objetivo de esta obra que estamos realizando. El amor está en las obras. Listo, esa fue la conferencia del día de hoy. Muchas gracias a todos por haber participado, por habernos acompañado. Recuerden que si les quedaron dudas sobre cualquiera de las 3 tipos de cruz o sobre el simbolismo de la cruz, pueden dejar las preguntas en los comentarios. También nos pueden acompañar en nuestras diferentes plataformas, redes sociales donde nos encontramos. Estamos en YouTube. Acá están nuestros canales en los cuales ustedes pueden conectarse, participar. Y también nos encontramos en nuestra página web, conocimientodesimismo.co. También ustedes pueden contactarse con nosotros a través de los diferentes números que aparecen ahí en pantalla o pueden contactarse a través del link que aparece en la descripción de este video. Listo, esa fue la conferencia del día de hoy. Muchas gracias a todos por participar.